el relojero. De esto hace mucho tiempo, época en la que todavía todo oficio era un arte y una herencia. El hijo aprendía de su padre lo que éste había sabido de su abuelo. El trabajo heredado terminaba por dar un apellido a la familia. Existían así los Herrero, los Barrero, la familia de Tejedor, etc. Bueno, en aquella época y en un pueblito perdido en la montaña pasaba más o menos lo mismo que sucedía en todas las otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias que con sus oficios heredados se preocupaban de solucionar todos los problemas. Cada día el aguatero con su familia traía del río cercano toda el agua del pueblito que el pueblito necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras y lajas necesarias para la construcción o reparación de las viviendas. El panadero se ocupaba de lo suyo, de amasar la harina, de hornear el pan y así hacer un rico pan que se consumía. Y así pasaba con el carnicero, el zapatero, el relojero. Cada uno se sentía útil y necesario al aportar lo suyo a las necesidades comunes y nadie se sentía más que los otros porque todos eran necesarios. Pero un día algo vino a turbar la tranquila vida de los pobladores de aquella aldeita perdida en la montaña. En un amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de postillón o de correo. El retumbo de los cascos de caballo se fue acercando y finalmente se lo vio doblar la calle que daba entrada al pueblito. Un caballo sudoroso que fue frenando justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre que traía noticias de la capital. Y toda la gente se mantuvo a la expectativa a la puerta de sus casas a fin de conocer la importante noticia que seguramente se sabría de un momento a otro. Y así fue efectivamente. Pronto corrió por todo el pueblo la voz de que desde la capital lo llamaban al relojero para que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había dejado. Toda la población quedó consternada. El pueblito se quedaría sin relojero. Todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel día algo faltaría al irse quien se ocupaba de atender los relojes con los que se podía conocer la hora exacta. Y al día siguiente, una pesada carreta cargada con todas las pertenencias de la familia cruzaba lentamente el poblado, alejándose quizás para siempre rumbo a la capital. En ella se marchaba el relojero con toda su gente, el viejo abuelo y los hijos pequeños. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender de relojes. La gente se sintió huérfana, comenzó a mirar ansiosamente a cada rato el reloj de la torre de la iglesia. Otro tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días, el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguía rítmicamente funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. Caramba, se decía la gente, nos hemos asustado de gusto. Después de todo, el relojero no era una persona indispensable entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden y bien como cuando él estaba. Otra cosa muy distinta hubiera sido sin el panadero. No había por qué preocuparse. Bien se podía vivir sin el ausente. Y los días fueron pasando, haciéndose meses. De pronto a alguien se le cayó el reloj. Y aunque al sacudirlo comenzó a funcionar, desde ese día su manera de señalar la hora ya no era confiable. Adelantaba o atrasaba sin ningún motivo. Fue inútil sacudirlo y darle cuerda.
La cosa no parecía tener solución, y de manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su mesita de luz, y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él otras cosas que también iban para el mismo lugar de descanso. Y lo que le pasó a esta persona le fue sucediendo más o menos al resto de los pobladores. En pocos años todos los relojes, por una u otra causa, dejaron de funcionar normalmente. Y con ello ya no fueron de confianza. Recién entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero. Pero era inútil lamentarlo, ya no estaba, y esto sucedía desde hacía varios años. Por eso, cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de luz y poco a poco lo fue olvidando y arrinconando. Digo mal al decir que todos hacían esto, porque hubo alguien que obró de una manera extraña. Su reloj también se descompuso. Dejó de marcar la hora correcta y ya fue poco menos que inútil. Pero esta persona tenía cariño por aquel objeto que había recibido de sus antepasados y que acompañara cada día con sus experiencias de darle cuerda por la noche y de marcarle el ritmo de las horas durante la jornada. Por eso no lo abandonó al olvido de las cosas inútiles. Cierto, ya no le servía de gran cosa, pero lo mismo, cada noche, antes de acostarse, cumplía con el rito de sacar el reloj del cajón para darle fielmente cuerda a fin de que se mantuviera funcionando. Le corregía la hora, más o menos intuitivamente, recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia. Luego lo volvía a guardar hasta la noche siguiente, en que repetía religiosamente el gesto. Un buen día la población fue nuevamente sacudida por una noticia. Retornaba el relojero. Se armó un enorme revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente entre sus cosas olvidadas el reloj abandonado por inútil, a fin de hacerlo llegar lo antes posible al que podría arreglarlo. En esa búsqueda aparecieron cartas no contestadas, facturas no pagadas, junto al reloj ya medio oxidado. Pero fue inútil. Los viejos engranajes, tanto tiempo olvidados, estaban trabados por el óxido, el aceite endurecido, y apenas puestos en funcionamiento comenzaron a descomponerse nuevamente. A uno se le quebraba la cuerda, a otro se le rompía un eje, y al de más allá se le partía un engranaje. No había compostura posible para objetos tanto tiempo detenidos. Se habían definitiva e irremediablemente deteriorado. Solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad. El que se había mantenido en funcionamiento, aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su dueño, que cada noche le daba cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle el eje torcido, colocar sus piezas en posición debida, y todo volvió a andar como en los mejores tiempos. La fidelidad a un cariño había hecho superar la utilidad, había mantenido la realidad en espera de tiempos mejores. Ello había posibilitado la recuperación. La oración pretende este tipo de realidades. Tiene mucho de herencia, poco de utilidad a corta distancia, necesita de la fidelidad constante y capacidad de recuperación plena para cuando regrese el relojero. Un cuento de Mamerto Menapache, del libro Cuentos Robados.